expansión térmica, Ujú. Expansión ter- ya eso es lo que abajo ya estaba. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar definiendo, ¿verdad? Y vamos a, principalmente en esta parte, entender la diferencia entre calor y temperatura, ¿ya? Porque en esta materia, o sea, por lo general es una materia muy práctica y tú vas a entender cosas que, o sea, que de pronto tú dices, ¡guau! Esto no era así como yo pensaba, ¿ya? Pero entonces vamos a ver la distinción entre calor y temperatura, ¿ya? La definición de calor es la siguiente. Dice, es una medida de energía cinética promedio de las partículas en un sistema. ¿Ya? ¿A qué quiere o a qué hace referencia esa frase, verdad? Vamos a subrayarla por acá. Dice, es una medida de energía cinética promedio de las partículas que componen un sistema. Sabemos que, por decir un cuerpo, ¿verdad? Vamos a suponer aquí una caja para suponer cualquier cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo está compuesto por partículas, y hay componentes microscópicos. Ya vamos a decir que está compuesto por partículas. Y ese cuerpo, ¿verdad? Aunque de pronto tú ves ese cuerpo quieto o estático, las partículas que componen a dicho cuerpo están constantemente en movimiento, ya, o sea, se encuentran en movimiento, partículas en movimiento. Entonces, todas esas partículas que componen al cuerpo, cada una está cargada con energía. Ya estas pueden estar cargadas con energía cinética, ¿verdad? Energía, ¿cómo es que se llama esta? Energía elástica, ¿verdad? Y energía rotacional. Vamos a poner E sub R, rotacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellas se encuentran constantemente en movimiento. Entonces, la temperatura nos dice es una medida de la energía cinética promedio, ¿ya? O sea, que es un promedio de energía cinética de las partículas que componen un cuerpo, ¿ya? O sea, ¿qué me quiere decir esto? O sea, que si yo tengo un cuerpo A, ¿verdad? Que tiene una temperatura, vamos a poner de 30 grados Celsius, a la temperatura A, y tengo un cuerpo B que tiene una temperatura B de 500 grados Celsius, ¿verdad? ¿Qué me quiere indicar? Que las partículas del cuerpo A se mueven a menor velocidad que las partículas del cuerpo B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al tener mayor temperatura, eso lo que me indica es que la energía cinética promedio de las partículas que componen este cuerpo, ¿verdad? Están, o sea, contienen mayor energía cinética, ¿ya? En comparación a las del cuerpo A. ¿Ya? Entonces, la temperatura es como un indicador de qué tan rápido se pueden mover las partículas de un cuerpo. Ya, y ese movimiento y esa energía, ¿verdad? Va a influir también en qué tan caliente, o sea, o que de pronto, vamos a decirlo así por el momento, qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. Ya, por decir, si las partículas de un cuerpo se mueven mucho más rápido, ¿verdad? O sea, que la temperatura es más alta, cuando tú toques ese cuerpo va a estar caliente, ya, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, la temperatura se define como una medida de energía cinética de la promedio, ¿verdad? De las partículas que componen un sistema. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esa temperatura se puede medir en grados Celsius, ¿verdad? En Kelvin, o sea, vamos a tener diferentes escalas. Lo que es Kelvin, ¿verdad? Celsius y la escala Fahrenheit. ¿Ya? Entonces vamos a tener esas dos escalas y aquí vamos a tener las fórmulas que las van a relacionar. Es decir, la temperatura en Celsius se puede pasar, o mejor dicho, la temperatura en Celsius, ¿verdad? Aquí se puede pasar a Fahrenheit utilizando esta ecuación. Ya, y podemos hacer de pronto el despeje acá y tenemos la temperatura, pasar de temperatura a Fahrenheit a Celsius y así. Y ya sabemos la clásica, ¿verdad? Esta no se tienen que olvidar de ella. Esta incluso se ve en el colegio, que es que la temperatura, ¿verdad? En Kelvin va a ser la misma temperatura en Celsius, solo que sumando 273. Ya. O sea que si queremos, por decir, pasar la temperatura a Kelvin, simplemente le sumamos 273 y eso da 303, si no estoy mal, punto 15.
Ya si tenemos en cuenta ahí los decimales, eso. Si queremos pasar esta otra, la temperatura B, sumamos 273 y va a ser 323,15 Kelvin. ¿Ya? Esa va a ser la temperatura. Entonces también tenemos por este lado las ecuaciones, ¿verdad? Y por este otro lado vamos a tener lo que viene siendo este concepto, que es el concepto de delta de T o de cambio de temperatura. Ya sabemos que un cambio, ¿verdad? Delta de L es L final menos L inicial. Ya delta de V, o sea, delta de volumen, un volumen final menos volumen inicial y así. ¿Ya? Eso siempre va a indicar como un cambio, ¿verdad? Entonces, delta de T es un cambio entre la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, el delta de T me va a dar un número positivo, mayor que cero. Va a ser positivo. ¿Ya? Si sucede todo lo contrario, la temperatura final es menor a la temperatura inicial, el delta de T me da menor a cero, o sea que es negativo. ¿Ya? Y si por decir, ajá, temperatura final es igual a la inicial, o sea, no hay cambio en la temperatura ya, porque los dos son iguales. Entonces, el primero que me indica que el cuerpo, ¿verdad? Está aumentando su temperatura, por lo tanto, se está calentando, podemos decir eso, se calienta. ¿Ya? Y en este podemos decir, como la temperatura final es menor que la inicial, quiere decir que el cuerpo se enfría. ¿Ya? Entonces vamos a tener eso. Cuando el cuerpo se enfría, el delta de T o el cambio en la temperatura va a ser positivo. ¿Qué digo? Va a ser negativo cuando se enfría. Y cuando se calienta va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta o algo, abran el micrófono, no escriban en el chat porque no estoy pendiente, pero abran el micrófono si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Sabemos que hasta este punto la temperatura me indica el promedio de energía cinética que tienen las partículas que componen un sistema o un cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos realizar conversiones entre esas temperaturas, ¿verdad? Y vemos lo que es el cambio en la temperatura, que se expresa de esta manera. Si se enfría, el cambio en la temperatura es negativo; si se calienta, el cambio en la temperatura es positivo y así, ¿ya? Entonces, el cambiar la temperatura de un cuerpo, ¿verdad? Influye en muchas cosas. O sea, que un cuerpo, es decir, si yo tengo un cuerpo, vamos a poner un cuerpo C que tiene una temperatura inicial de 30 grados Celsius, ¿verdad? Y yo, no sé, caliento este cuerpo, ¿verdad? Poniendo que lo caliento de alguna forma y elevo su temperatura, ¿verdad? Vamos a suponer a una temperatura final de 50 grados Celsius, bueno, 150 vamos a poner grados Celsius. El cambio en la temperatura es de cuánto? De 120 grados Celsius, ¿ya? Porque temperatura final menos inicial me va a dar el cambio en la temperatura. Entonces, el cambiar la temperatura de un cuerpo provoca que ese cuerpo tienda a reacomodar las, las partículas de ese cuerpo, o sea, que lo componen, ¿ya? O sea, que va a haber una alteración física en ese cuerpo, ¿ya? Y aquí entramos a lo que viene siendo la expansión térmica, que viene siendo principalmente eso. Cuando tú sometes un cuerpo, ¿verdad?, a un cambio de temperatura, ya sea positivo o negativo, él va a tender a cambiar sus dimensiones. Ya, por eso si tenemos en este punto lo que es la expansión térmica a nivel lineal. Ya, que por decir acá tenemos una barra, ¿verdad?, que está a una temperatura inicial. Vamos a poner. Y en este punto está una temperatura final. Entonces, cuando calientas la barra tiende a expandirse. Si vemos aquí, aquí tiene una longitud inicial, ¿verdad? Y cuando la temperatura inicial es menor que la temperatura final, o sea, la temperatura final es mayor, o sea, que calientas la barra, ella se alarga, ya, ella se expande de manera longitudinal. Ese delta L viene siendo la expansión que ocurre en la barra, ¿verdad? Si hubiese pasado lo contrario, ¿verdad? O sea que, por decir, la temperatura final es menor que la inicial, o sea que enfrío la barra tiende a contraerse, o sea que se acorta, ¿verdad? Se achica un delta de L. Entonces, miren lo que sucede.
ese alargamiento, ¿verdad? Producido por el cambio en la temperatura, se calcula utilizando esta ecuación que tenemos acá. Ya, vamos a subrayarla. Esta que tenemos acá, ¿ya? Y nos dice que va a ser la longitud inicial, ¿verdad? Que es este L0, es la longitud inicial por el cambio en la temperatura por este coeficiente que tenemos acá, que se conoce como coeficiente de expansión térmico lineal. Ese coeficiente va a depender del material, vamos a ponerlo por acá, depende del material, ¿ya? Y es constante, ya es una constante que depende del material. Y eso se consigue en tablas de libro. Déjenme por acá, les voy a conseguir, voy a compartir una tabla para que vean bien cómo es este tema. Entonces, ¿cómo viene siendo esa expansión, ¿verdad? Aquí vemos también que no solamente existe una expansión lineal, sino que también existe una expansión a nivel de volumen, ya una expansión volumétrica. Entonces, básicamente, la expansión térmica es a nivel lineal, pues si yo caliento, ¿verdad? O aumento la temperatura de algo, ese material va a expandirse. Y disminuyo su temperatura, o sea que lo enfrío, ese material tiende a contraerse, ¿ya? Entonces, esa contracción, ese alargamiento, ¿verdad? Se calcula como utilizando esta ecuación, ya que viene siendo el coeficiente de expansión térmica por la longitud inicial por el cambio en la temperatura que sufrió, ¿verdad? Dicho material. Y aquí tenemos pues otra relación, que es que por decir si queremos la longitud final va a ser la longitud inicial más el cambio, ¿verdad? Pero en sí nada más vamos a necesitar esta ecuación, ya para resolver los ejercicios. Y bueno, tenemos lo mismo a nivel de volumen, ¿ya? Que en este caso va a ser, eh, ¿verdad? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, por decir, de este sólido, él va a aumentar su tamaño, ¿ya? O sea, se va a expandir porque lo estamos calentando. Cuando yo caliento, expando. Cuando enfrío, se contrae, ¿ya, verdad? Entonces, ese aumento en el volumen, que este delta de B, va a ser igual a ¿qué? A este beta, que va es el coeficiente de expansión térmica volumétrica. El de arriba es coeficiente de expansión térmico lineal, ¿verdad? Por el volumen inicial, por el cambio en la temperatura, ¿ya? Y este beta, ¿verdad? Va a ser igual a 3 veces alfa, o sea, 3 veces el coeficiente de expansión lineal, ¿verdad? Se multiplica por 3 y ya obtenemos el alfa. O sea, si tenemos un ejercicio, por decir X, en el que solamente nos dan el alfa y necesitamos el beta, el coeficiente volumétrico, lo multiplicamos por 3 y obtenemos el coeficiente. Estos dos coeficientes se miden en grados Celsius a la menos 1. Esto es igual a tener 1 sobre grados Celsius. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, para lo que es expansión volumétrica, utilizamos esta ecuación. Ya, la expansión volumétrica o la compresión volumétrica, eso va a depender del caso, ¿verdad? Se calcula de esta manera y la expansión lineal se calcula de esta manera. ¿Ya? Y aquí abajo vamos a ver lo que son los coeficientes. ¿Ya? Por decir, este es el coeficiente de expansión lineal del aluminio, el latón, el bronce, el cobre y así. Y si se dan cuenta, siempre son números pequeñitos. Ya, o sea, 24 por 10 a la menos 6. ¿Ya? 0.000024, así. O sea, siempre van a ser números pequeñitos, principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que entre mayor, o mejor dicho, entre más pequeño sea ese número, eso me va a indicar que el material, o sea, necesita un mayor cambio en la temperatura para deformarse. O sea, por decir, si yo quiero deformar esta viga, ¿verdad? Y esta viga tiene un coeficiente de temperatura de expansión muy pequeño, ¿verdad? Voy a necesitar aplicarle, o sea, voy a necesitar calentarla más para poder expandirla más. ¿Por qué? Porque el coeficiente lo que me va a indicar es qué tan difícil va a ser expandir o contraer ese material, o sea, cambiar las longitudes y las dimensiones. Ya, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de pronto para que quede más claro. Ya, y aquí tenemos también el volumétrico de los materiales y así. Pero, a ver, quédense con algo. O sea,
Vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Y cuando yo expando, o sea, cuando yo caliento un cuerpo, el cuerpo se expande. Cuando yo enfrío el cuerpo se contrae. Ya, independientemente de si es volumétrico o lineal. Siempre sucede eso y utilizamos estas dos ecuaciones. ¿Ya? Vamos a copiarlas por acá. Entonces, el cambio en la longitud va a ser alfa por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Y este delta de B va a ser lo mismo, solo que por volumen inicial por delta de T. A ver, hay otro caso, ¿verdad? Que es a nivel, porque aquí vimos a nivel lineal y a nivel de volumen, pero existe otro caso que es a nivel como superficial, ¿ya? Pues si tenemos una superficie y al calentar esa superficie, ¿verdad? El área se expande, ¿ya? Entonces esto va a ser, vamos a ponerlo así como, voy a dejarla por acá, ¿verdad? Pero esa ecuación no se utiliza mucho, ya que es delta de área. El aumento en el área o la disminución en el área va a ser 2 veces alfa por el área inicial por el cambio en la temperatura que hay en esa área, ¿ya? Que es básicamente que tenemos un área, ¿verdad? Y al provocar un cambio de temperatura, vamos a poner que es positivo, o sea, aquí se calienta, el área aumenta, ¿ya? Entonces esta viene siendo el área inicial, ¿verdad? Y este es el cambio en el área, ¿ya? Todo esto que tenemos acá. Aquí temperatura inicial, temperatura final, ¿verdad? Viene siendo eso. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio ya para que quede esto más claro, ¿verdad? Cómo se aplican las ecuaciones. Mm. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta o esto ya lo vieron? Estoy aquí perdiendo el tiempo hablando cháchara. Esto ya lo saben. Vamos a hacer estos dos. Vamos a hacer estos. Miren cómo dice. Dice, una barra metálica. Dice, una barra metálica. El primero, vamos a hacer este primerito, el que está acá. Y vamos a empezar. Dice, una varilla metálica tiene una longitud, ¿verdad? De 40,125 centímetros a 20 grados Celsius, ¿verdad? Nos dan este dato. Y tiene una longitud de 40,148 a 45 grados Celsius. Calcular el coeficiente medio promedio de expansión lineal para la varilla en este intervalo de temperatura. O sea, vamos a tener lo siguiente. Tenemos una varilla, ¿verdad? Que tiene una longitud de 40,125, ¿verdad? Centímetros a una temperatura de 20 grados Celsius. Ahora, esa misma varilla tiene una longitud de, vamos a ponerlo un poquito así diferente, 40,148 centímetros a 45 grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo que me está planteando el ejercicio. Y me está diciendo, haya el coeficiente medio o promedio de expansión lineal. O sea, me están pidiendo hallar alfa, ya en este caso. Entonces, para eso, ¿verdad? Tenemos que analizar, ¿verdad? Sabemos que este caso es de expansión lineal, ¿verdad? Me están hablando es de longitudes, son centímetros. Si me hablaran de centímetros cúbicos, yo digo, no, expansión volumétrica, pero como me hablan de longitud de centímetros, expansión lineal, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? Tenemos que esa es la ecuación. Si de esta ecuación, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo inicialmente el coeficiente. Si yo despejo el coeficiente de acá, me queda que, ¿verdad? Me queda que va a ser delta de L sobre L sub 0 por delta de T, ¿verdad? Entonces, delta de L y delta de T, ¿qué vienen siendo? Vienen siendo el cambio en la longitud y el cambio en la temperatura, ¿verdad? Sabemos que
esta barra, ¿verdad? Inicialmente a 20 grados Celsius tiene esta longitud y al final tiene esta longitud. Así que podemos decir que esta es la temperatura inicial y esta es la final, ya, por decirlo así. Entonces, esta sería la longitud final y esta la longitud inicial, ¿verdad? Entonces, si queremos calcular el delta de L, va a ser la resta entre estas dos, ¿verdad? Que va a ser longitud final, 40,148 centímetros, menos la otra longitud, que es 40,125 centímetros, ¿verdad? Todo esto entre la longitud inicial, que ya vimos que era de 40,125 centímetros, por el cambio en la temperatura. ¿El cambio en la temperatura es de cuánto? Para pasar de 25 a 45, el aumento es de 45 grados Celsius, ¿verdad? En este caso, el delta de T es mayor a cero. Recuerden eso porque se calienta. Y eso nos da 25 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, cuando calculemos, nos va a dar el coeficiente medio de expansión lineal. Ya este ejercicio es sencillito para entrar en calor. Entonces, a mí me da 2,29 por 10 a la menos 5, ¿ah? Grados Celsius a la menos 1. Recuerden que, ¿verdad? Aquí las unidades de centímetros se me van a cancelar y me va a quedar todo sobre grados Celsius. Y ahí me queda de esta manera. No hace falta hacer conversiones a metro, principalmente porque las longitudes se me simplifican. ¿Ya? Y ese viene siendo el coeficiente medio de expansión lineal. Ahora hagamos este otro ejercicio, el segundo, que ese sí es un poquito más difícil. Entonces, miren cómo dice, un cilindro de cobre está inicialmente a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura su volumen aumentará 0,15%? ¿Verdad? O sea, me están diciendo que tenemos un cilindro, si se fijan, el enunciado es cortico, pero aún así hay que hacer trabajo. Entonces nos dicen, tenemos un cilindro de cobre, el cilindro es de cobre, ¿ya? ¿Con esto qué datos nos están dando? Nos están dando el dato, ¿verdad? Del coeficiente lineal y del beta que yo debo utilizar, ¿ya? Sabiendo que es de cobre. Entonces, me están diciendo que inicialmente, vamos a poner temperatura inicial, es de 20 grados Celsius, ¿ya? Y me preguntan, ¿a qué temperatura su volumen aumentará? O sea, ¿cuál debe ser la temperatura a la cual yo debo llevar este cilindro para que el volumen aumente 0,15%? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la temperatura final a la que debe estar este cilindro para que el volumen aumente 0,15%? ¿Verdad? Entonces me están preguntando final. Recuerden que la ecuación es delta de B igual a beta por B sub 0 por delta de T, ¿verdad? Sabiendo que beta es 3 veces alfa, ¿verdad? Entonces, alfa, el alfa del cobre, ¿verdad? Pues nosotros nos dirigimos a la tabla y buscamos el alfa del cobre, ¿ya? Por lo general se busca el alfa, ¿verdad? Y el beta se calcula como 3 veces el alfa, pero que por lo general las tablas no tienen el beta como tal, sino que te dan es el alfa y a partir del alfa tú calculas. Es 17 por 10 a la menos 6, este que está acá. El coeficiente de expansión térmico lineal del cobre por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Verdad? Entonces el beta, multiplicamos esto por 3. Eso me da
por 10 a la menos 6. Eso me da un beta de 5.1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ya. Este es el beta que vamos a utilizar en este ejercicio. Ya tenemos ese dato, ¿verdad? O sea, cuando nos dicen el material, ya podemos de pronto inferir ese dato que está ahí. Me dicen que la temperatura inicial es de 20 y me preguntan, ¿cuál debe ser la temperatura final para yo conseguir que el aumento del volumen sea del 0,15%? A ver, yo les hago una pregunta. A ver, ¿qué me quiere decir ese aumento del volumen del 15%? O sea, ¿qué me quiere decir? Cuando yo digo, no, un aumento, ¿verdad? Por decir, no, por decir, tú metes plata, no sé en dónde, y tu plata recibe un aumento del 20%. Ya, o sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que si tu plata, vamos a poner así, tu plata, ¿verdad? Va a tener un aumento del 20%, o sea, que va a ser ese aumento, va a ser tu plata más el 20% de tu plata, ¿ya? O sea que, vamos a poner aquí, tu plata final, ¿verdad? Va a ser la plata que tenías inicialmente más el 20%. O sea, poniendo que metiste la plata en algún lado y se te aumentó un 20%, lo que quiere decir es esto. O sea, tu plata creció en un 20%. Entonces aquí me están diciendo, hey, ¿cuál es la temperatura final para que el volumen final que tenga esta barra sea igual al volumen inicial más el aumento? O sea, 0,15% del volumen inicial. Ya este viene siendo el aumento o mejor dicho, el volumen final que va a tener, considerando que el aumento es del 0,15%. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos interpretar esto de otra manera, ¿verdad? Sabemos que ese volumen final va a ser igual al volumen inicial más el 0,15% del volumen inicial. Pero este 0,15%, ¿qué viene siendo? Viene siendo el cambio en el volumen, ¿ya? O sea que delta de B va a ser igual a 0,15%, volumen inicial. Este 0,15% del volumen inicial me representa el cambio o el aumento que va a tener el volumen. Ya, por lo tanto, yo tengo esta relación, o sea, yo voy a tener esta relación de acá, ¿verdad? Y voy a tener esta otra relación de acá. ¿Ya? Esto es lo que yo debo inferir para poder resolver ese ejercicio. O sea, muchas veces el ejercicio como tal no te dice, no, vas a tener un volumen final de tanto, un volumen inicial de tanto, sino que te dan eso en porcentaje. Y hay muchas veces esos porcentajes van a representar por sí mismos lo que viene siendo el cambio en la temperatura, el cambio en el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí me piden hallar la temperatura final. Entonces yo recurro a la única ecuación que tengo, o sea, que es la de esta que tenemos acá. Volumen delta de B va a ser igual a beta por B sub 0 por delta de T. Recordando que ese beta por B sub 0 va a ser T final menos T inicial, ¿verdad? Entonces yo de acá tengo que despejar T final, ¿ya? Tengo que despejar T final de esta ecuación. Entonces yo despejo acá, ¿verdad? ¿Cómo despejo? Delta de B va a ser igual a beta por B sub 0 por temperatura final menos beta por B sub 0 por temperatura inicial. ¿Está? O puedo hacerlo, vamos a hacerlo de pronto como más sencillo. Simplemente puedo pasar beta por B sub 0 a dividir. O sea, me quedaría de esta manera. Beta por B sub 0 es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Despejamos la temperatura final y esto va a ser la temperatura inicial más delta de B sobre beta por B sub 0. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en cuenta algo, y es que delta de B va a ser igual a ¿qué?
a 0,15% del volumen inicial. O sea que si yo acá reemplazo 0,15% del volumen inicial por beta por B sub 0, se me puede simplificar el B sub 0 y el B sub 0. Ya recuerden que el ejercicio no me da como tal el volumen inicial al que debe estar el cilindro de cobre, ¿verdad? Entonces, muchas veces si el ejercicio no te da un dato, ¿verdad? Es porque ese dato se te va a simplificar o simplemente no vas a necesitar ese dato, ¿ya? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Que la temperatura inicial va a ser la temperatura final, es la inicial más 0,15% sobre beta, ¿verdad? Entonces van a ser los 20 grados Celsius más 0,15. 0,15 es 0,15, bueno, 0,15% se puede expresar así. 0,15 sobre 100 y todo por 1 sobre beta, ¿verdad? Y ese beta era de 5,1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Y bueno, aquí ya es cuestión de reemplazar en la calculadora, ¿verdad? Y ver cuánto da. Entonces, a mí me da una temperatura de 49,4 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esta es la temperatura a la que yo debo llevar este cobre, ¿verdad? Que está inicialmente a 20 grados Celsius para que el aumento en el volumen sea del 0,15%. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, porque si tenemos esta relación que hay acá. Tenemos esta relación que hay acá. Esta. ¿Ya? Entonces, si tenemos temperatura final igual a la temperatura inicial más esto que hay acá, ¿verdad? Eso que hay acá o eso que me quiere indicar o a qué se asemeja a esta parte que analizamos acá. Bueno, la de la plata, ¿verdad? O sea, o mejor dicho, la del volumen. El volumen final, en este caso tenemos temperatura final igual a volumen inicial, que en este caso tenemos temperatura inicial más algo, ya más algo que se le añade. ¿Verdad? En este caso dijimos que ese algo que se le añade era el 0,15% del volumen inicial, ¿verdad? Y eso, ¿qué nos venía representando? El delta de B, o sea, o el aumento que iba a tener el volumen. En este caso, lo que me puede representar a mí es el aumento, ¿verdad? Que va a tener la temperatura, o sea, ese delta de B también se puede escribir como beta por B sub 0 así. Ya, pero es más que nada para que relacionen esto, o sea, si yo tengo algo final igual a algo inicial más algo que se le añade, ese algo va a ser el cambio, ¿ya? Ese algo va a ser el aumento que va a tener, ¿ya? Porque el final va a ser el inicial más el aumento, ¿ya? Siempre va a ser como con esa relación y así es como se resuelven estos ejercicios, ¿ya? De pronto los más complicaditos que pueden encontrar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio que tengo por acá. Así un poquito más complicado.
Vamos a revisar este ejercicio. Entonces, miren cómo dice. Dos losas de concreto, ¿verdad? De un puente de 250 metros de largo se colocan justo en sus extremos, ¿verdad? De modo que de modo que no se permite espacio para la expansión, como se muestra en la figura A, ¿verdad? O sea, tenemos las dos losas colocadas, ¿verdad? A 250 metros, o sea, de un espacio a otro, ¿verdad? Y nos dicen que, o sea, no hay espacio para la expansión, ¿ya? Y dice, si ocurre un aumento de temperatura de 20 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuál es la altura Y a la cual la losa se eleva cuando se pandea? ¿Ya? ¿Qué quiere decir se pandea? Se pandea es que, o sea, la temperatura aumentó, ¿verdad? Ellas se expandieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se elevaron un poquito. Como no hay espacio para la compresión, lo que pasa es que ellas como que buscan espacio a donde expandirse y se levantan, ¿ya? A ese levantamiento se conoce como pandeo, ¿ya? O sea, se pandean, ¿ya? Entonces te está pidiendo hallar esta distancia Y que tenemos acá, esa Y. Y bueno, aquí vamos a sacar algunos datos, ¿verdad? A ver, vamos a leer el ejercicio por parte y vamos a analizarlo. O sea, me están pidiendo esta altura, ¿verdad? ¿Y qué ecuaciones tengo para trabajar en este ejercicio? Como es expansión lineal, ¿verdad? Porque no, en ningún momento te hablan de área, ni te mencionan volúmenes, ni nada así, sino que te mencionan es metros, longitudes. Es alfa por L sub 0 por delta de T. Coeficiente por longitud inicial por el aumento en la temperatura o el cambio que va a tener la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué datos me están dando? Dicen dos losas de concreto. Ya aquí me están dando el alfa con el que debo trabajar. ¿Ya? Vamos a buscar el alfa del concreto. Hay que buscarlo. Dice, de un puente de 250 metros de largo. Me están dando el largo del puente, que viene siendo en este caso el largo o sea, de todo el puente. ¿Qué me quiere decir eso? O sea, que cada lámina o cada losa de concreto va a medir ¿cuánto? Va a medir pues la mitad, que viene siendo 125 metros. ¿Por qué? Porque son dos losas de concreto y, o sea, te dicen que son iguales, ya, o sea, o das por hecho que son iguales. Entonces, cada losa de concreto va a tener como su propio comportamiento, o sea, va a tener su propia expansión por aparte. Ya podemos verlo de esa manera. Y dice, cuando están los justos extremos, no se permite espacio para la expansión. Y dice, si ocurre un aumento en la temperatura, si ocurre un aumento en la temperatura de 20 grados Celsius, ¿qué dato me están dando acá? Me están dando es delta de T, ya que es de 20 grados Celsius. Ya siempre que me hablen de aumento, de cambio, ese va a ser el delta me va a indicar el cambio. Y bueno, me está preguntando hallar la distancia. Entonces, si analizamos aquí, ¿qué sucede? ¿Verdad? Como es expansión, ¿qué significa que hay un aumento? A ver, va a significar que esta barra que hay acá, ¿verdad? Va a medir 125 centímetros, ¿qué digo? Centímetros, no, metro, más un aumento en la longitud, ¿verdad? A copiarlo por este otro lado. O sea, esta barra de acá que se expandió va a medir ¿qué? 125 centímetros más el aumento en la longitud. Ya esa va a ser como la longitud final que va a tener esa barra. Si lo vemos así, ¿verdad? Tenemos eso principalmente. Y me están pidiendo hallar esta Y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que, o sea, en ningún momento, o sea, a ti te dicen de que no, o sea, a ti te están diciendo que no hay espacio para la compresión, o sea, que estas paredes no van a como
como a llevarse más hacia atrás, o sea, no van a cambiar la distancia entre ellas, o sea, la distancia entre ellas va a ser de 250 metros, ¿ya? Siempre va a ser de 250 metros. ¿Qué me quiere decir eso? Que de este punto a este punto van a haber 125 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué se me forma acá? Acá lo que se me forma es un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, aquí tengo el triángulo que tiene la altura Y, ¿verdad? De acá a acá son 125 metros, ¿ya? Un triángulo rectángulo, 90 grados acá. Y esta parte acá arriba mide 125 más delta de L, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar Y, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar Pitágoras. Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Por decir, si este es A y este es B, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa. Vamos a suponer eso. Entonces aquí, aplicando Pitágoras, puedo yo conocer, ¿verdad? Entonces, a este dato, ¿verdad? La hipotenusa, vamos a llamarla H. Esa H al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A los 125 metros al cuadrado más B, que en este caso B es Y al cuadrado. Entonces, si despejamos B, ¿verdad? O sea, que me queda que Y, que despejamos Y, que digo, va a quedar que Y va a ser 125 metros al cuadrado. Esto va a ser, bueno, aquí me equivoqué, esto queda negativo, ¿verdad? Este pasa para acá, ¿verdad? Y me queda así. ¿Ya? Y así puedo calcular Y en este caso. Pero tengo que hallar H, que es la hipotenusa, ¿verdad? En este caso de este triángulo. ¿Y qué sucede? Que como la losa se expandió, ahora la losa mide 125 más delta de L. Entonces, vamos a hallar esa longitud, o sea, vamos a hallar el delta de L, el aumento que tiene la losa. Ese delta de L va a ser la longitud inicial que tiene la losa por el delta de T por el alfa del concreto, ¿verdad? Entonces, el alfa del concreto no lo hemos buscado, vamos a buscarlo por acá, ¿verdad? Y tenemos que el alfa del concreto es de 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ya, entonces si aquí reemplazamos, ya me queda 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? La longitud inicial que es de 125 metros por el cambio en la temperatura que es de 20 grados Celsius, ¿verdad? Eso me da un aumento en la longitud de ¿cuánto? Vamos a poner a ver, va a ser, vamos a calcularlo, 12 por 10 a la menos 6, 125 por 20. Eso me da un aumento de 0,03 metros. O sea que con ese aumento, ¿verdad?, de temperatura de 20 grados Celsius, la losa apenas se levantó 3 centímetros, ¿ya? O sea que cuando aquí la temperatura aumentó, ¿verdad? En 20 grados Celsius, la losa se levantó 3 centímetros. Ya ahí se levantó esta distancia. Y ahora con este aumento de longitud vamos a ver qué tanto se levanta así de manera vertical. O sea, vamos a calcular Y. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa es que nos dio que va a ser igual a la longitud final que va a tener la losa. Me va a dar de 125 centímetros, ¿verdad? Más 0,03 metros. Y esto es 125,03 metros, ¿verdad? Entonces, cuando calculemos, ahora sí, el levantamiento Y o la altura Y que se levantó, va a ser 125,03, todo esto elevado al cuadrado más, bueno, aquí sería menos.
Menos, ahí va menos. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. ¿Verdad? Todo esto me va a dar en metros. Entonces, realizamos el cálculo, ¿verdad? Al cuadrado. Y fíjense lo que me da. Me da un levantamiento de 2,7, vamos a los 7,4 metros. Ni siquiera centímetros, son metros. ¿Ya? Este viene siendo el aumento, bueno, viene siendo el levantamiento que tiene la losa. Entonces, fíjense que esto es como una aplicación, o sea, sencilla pero práctica de lo que viene siendo todo este tema de expansión lineal. Ya, de ustedes cuando, no sé si son de civil o si son de alguna carrera relacionada, ¿verdad? Ustedes van a profundizar un poco más en todo eso, lo que viene siendo el, la expansión térmica y así, porque a ver, cuando un ingeniero diseña una carretera, él tiene que dejar un espacio, ¿verdad? Entre el concreto, ¿verdad? Para que cuando el concreto se expanda, no se cuartee o se parta, ¿verdad? En la pista, ¿ya? Más que nada por esa parte. Entonces, fíjense que un aumento de 20 grados Celsius, ¿verdad? Solamente provocó un alargamiento de 3 centímetros en cada una, ¿verdad? De las barras. O sea, que son como 6 centímetros de alargamiento, 6 centímetros extra. Pero como la barra, o sea, las losas son, o sea, el puente es tan grande, esos 6 centímetros son significativos en cierta parte. Porque fíjense que causan un levantamiento de casi 3 metros, ¿ya? Casi lo que mide una, un aro de baloncesto, la altura a la que se colocan. Entonces, eso es significativo ya. Entonces, todo claro hasta acá. Yo les voy a compartir, vamos a compartirlo de una vez, un documento que va a tener, tiene ejercicio, ¿verdad? Y tiene teoría, ya para que vayan estudiando. Entonces, no sé si el profesor Javier no les dejó más ejercicios así de expansión lineal o el profesor Víctor, no, o no sé si tienen algún ejercicio de este tema, ¿verdad? No. Javier no dejó ningún ejercicio así de dilatación, nada más explicó dos en clase de los más sencillos. Ah, ok, ok. Bueno, de todas formas, este tema no siempre lo evalúan los profesores, pero aún así colocan talleres y cosas así relacionadas. Pero no se sabe, este semestre está cambiando todo y puede ajá. Porque creo que los parciales ahora mismo están siendo unificados, los van a unificar, si no estoy mal. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos conceptos. Bueno, No. entonces ahora, ¿cómo? ¿Aló? Yo creo que tenemos ejercicios que dejó el profesor Eugenio la semana antepasada. Te los voy a enviar al WhatsApp. Ok, ok. Adelanta ahí mientras que los encuentro, que los estoy buscando. Estos ya están Ok, hace rato en contra la foto. ok, ok. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar a esta parte de lo que viene siendo calor, ya para, porque a ver, este tema, o sea, no sé si los profesores ya, o sea, por lo que he visto Javier, no sé
si de pronto otros profesores han adelantado en este tema, pero yo me voy a adelantar más que nada porque este tema no es complejo, pero sí requiere de tiempo, ya, porque hay cositas que sí hay que ver y revisar, ya. Pero bueno, este tema, ¿verdad? Es de calor y energía interna. Ya, vamos a definir brevemente lo que es la energía interna y el calor y ver las diferencias con la temperatura, ¿verdad? Vamos a ver eso principalmente. Habíamos dicho que los cuerpos, ¿verdad? Se componen por partículas. Vamos a ponerlo así. Un cuerpo se compone por partículas, ¿verdad? Y habíamos dicho que esas partículas se encuentran cargadas de energía, o sea, están como en constante movimiento, o sea, están cargadas de energía cinética, rotacional, potencial, ¿verdad? Elástica, ¿verdad? Vamos a tener eso. O sea, las partículas del cuerpo están cargadas con energía. Y decíamos que la temperatura es el promedio de energía cinética de las partículas que componen un cuerpo, ¿ya? Ahora, la energía interna es toda la energía del sistema asociada a los componentes microscópicos, átomos y moléculas, ¿verdad? O sea, ya la energía interna viene siendo que la suma de todas esas energías. La temperatura solamente es que es un promedio, o sea, como un indicador. Lo que viene siendo la energía interna ya es la suma, ¿verdad? De todas esas energías. Si no estoy mal, a veces se refieren a la energía interna como energía atómica, ¿verdad? Energía de los átomos, moléculas, ¿ya? Entonces, todos los cuerpos tienen energía interna, ¿ya? Principalmente eso. Y esa energía interna varía en función de la temperatura. Si la temperatura aumenta, decíamos que si la temperatura aumenta en A, ¿verdad? O sea, si la temperatura en B es mayor que la temperatura en A, o sea, que aumenta, vamos a ponerlo así, eso indica que las partículas empiezan a moverse con mayor velocidad. Entonces, si la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta, porque son tan relacionadas en esa parte, o sea, van como de la mano. ¿Ya? Porque si la energía interna es la suma de todas las energías del sistema y la temperatura me indica si la energía cinética de las partículas aumenta o disminuye, ¿verdad? Entonces, van relacionadas ya. Es la suma de todas las energías de las moléculas, ¿verdad? Y de todos los átomos y así. Y el calor, ¿verdad? Es la energía transferida por una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o sistemas, ¿verdad? Por decir, bueno, lo que viene siendo la energía interna, eso por ahora no nos vamos a meter mucho en lo que es energía interna, solamente quería que vieran el concepto ahí. La energía interna se simboliza con la U, ¿ya? Y el calor se simboliza con la Q. Entonces, el calor es la energía transferida por una diferencia de temperatura, ¿ya? Entre dos cuerpos. Ya tenemos que el calor se mide en joules porque es energía, al igual que la energía interna también se mide en joules. Pero también se puede medir en calorías, ¿verdad? Y tenemos que una caloría, o sea, la unidad de conversión es, una caloría son 4,186 joules. Ya tenemos, Dieguito, perdón, ya te lo envié. ya lo vi ya. Ahorita vemos si lo hacemos. Entonces, vamos a tener, ¿verdad? Que el calor es la energía transferida por una diferencia de temperatura. O sea, que si yo tengo un cuerpo A, ¿verdad? Ese mismo cuerpo A a 30 grados Celsius y lo acerco a un cuerpo B con 50 grados Celsius, el cuerpo con mayor temperatura, ¿verdad? Va a empezar a transferir energía al cuerpo con menor temperatura. En este caso, el cuerpo B transfiere calor al cuerpo A, ¿verdad? Entonces la temperatura de A va a aumentar, ¿ya? Y la temperatura de B va a disminuir. ¿Por qué? Porque está cediendo calor y ha estado absorbiendo calor, ¿ya? Entonces vamos a tener que, por decir, si por ejemplo, si yo tengo un cuerpo C, ¿verdad? Ese mismo cuerpo C que habíamos visto antes, y yo empiezo a calentarlo, ¿verdad? En una estufa, el fuego, ¿verdad? Que obviamente la temperatura está a mayor temperatura que la del cuerpo, ¿verdad? Vamos a suponer que está a 40 grados Celsius, ¿verdad? A medida que le va transfiriendo calor, ¿verdad? El fuego le va transfiriendo calor, la temperatura va a ir aumentando, ¿ya? O sea que cuando yo transfiero calor o energía a un cuerpo, la temperatura aumenta, ¿verdad?
Y a ver, ¿qué pasa si por decir yo meto ese mismo cuerpo C, que está a 40 grados Celsius, dentro de, vamos a suponer, un refrigerador? Ya, vamos a poner aquí nevera. ¿Qué es lo que hace la nevera? La nevera, bueno, eso lo van a ver de pronto más adelante cuando veamos lo que son máquinas térmicas, pero la nevera lo que hace es extraer el calor que tiene, ¿verdad? O la energía que tiene aquí el cuerpo C, lo extrae y lo expulsa hacia afuera. ¿Ya? O sea que, ¿qué es lo que pasa con la nevera? La nevera lo que hace es extraer calor del cuerpo, ¿ya? Y como extrae calor, la temperatura va disminuyendo. O sea que cuando el calor entra al cuerpo, ¿verdad? Vamos a tener que la temperatura va a aumentar. Pero cuando el calor sale del cuerpo, la temperatura disminuye, ¿ya? Entonces, cuando tú le suministras calor a un cuerpo, la energía interna también aumenta, ¿ya? Porque cuando le suministras calor, la temperatura aumenta. Y si la temperatura aumenta, lo que me va a decir es que las partículas de este cuerpo se están moviendo a mayor velocidad, ya están cargadas con más energía, por lo tanto, la energía interna pues va a aumentar porque es la suma de todas esas energías, ¿ya? Entonces, por decir, si yo quiero calcular, porque a ver, aquí vamos a tratar lo que viene siendo cantidades de calor. O sea, por decir, cuánto calor o cuánta energía debo suministrarle a un cuerpo para que cambie de temperatura. Entonces, para eso yo utilizo el siguiente concepto, ¿verdad? Si yo quiero calcular la cantidad de calor, o sea, energía que yo le tengo que yo le quiero meter a un cuerpo para cambiar su temperatura, utilizo la ecuación de calor específico. Imagino que esto lo van a ver, pero me voy a adelantar un poquito por esa parte. Imagino que lo van a ver con los profesores, pero ahí complementan. El calor específico viene siendo la siguiente ecuación. También lo pueden encontrar como calor sensible. Calor específico, calor sensible. Entonces, esa ecuación, vamos a denotarla así como Q sub E, va a ser masa por el cambio en la temperatura por C. Ahora vamos a ver qué es C. C es el calor específico del material. ¿Ya? Al igual que lo que era el coeficiente de expansión térmico lineal y volumétrico, este va a depender del material. Y para este también vamos a tener unas tablas, ¿ya? Entonces, esto viene siendo la masa, ¿verdad? Y el cambio en la temperatura, ¿ya? Incluso esta ecuación también la podemos encontrar, esa relación entre M y C, ¿verdad? M y C se conoce como capacidad calorífica. ¿Ya? Que es la multiplicación de M por C, por el calor específico. Se conoce como capacidad calorífica, pero vamos a trabajarla así, ya solamente de esta manera. Entonces, esta ecuación me sirve para calcular la cantidad de calor o energía que yo debo meterle a un cuerpo para cambiar su temperatura. Ese cuerpo va a tener una masa, ¿verdad? Y obviamente va a tener un calor específico. Por decir, si yo tengo agua, ¿verdad? Por decir, el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Ya? Las unidades de ese calor específico, C, ¿verdad? Es igual a joule sobre kilogramo por grado Celsius. Esas son las unidades principalmente. Vamos aquí, acá vamos a colocar esto así. Vamos a ver cuál es la ecuación y distinguirla. Ya saben, si no entienden algo, abran el micrófono y si no, me pueden escribir o algo después de la monitoría. Pero bueno, vamos a tener eso, ¿verdad? El calor específico del agua, ¿verdad? Viene siendo ese. Ya por decir, el calor específico del hielo, si no estoy mal, creo que es 2010 o 2090, 2010.
Joule sobre kilogramo por grado Celsius. Vamos a poner el del cobre. El del cobre es 387 joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta ecuación, ¿verdad? Que me va a servir. Por decir, si yo quiero calcular, vamos a calcular cuánta energía vamos a calcular cuánta energía se requiere para pasar 20 kilogramos de cobre de 20 grados Celsius a 150 grados Celsius, vamos a poner. Ya, o sea, vamos a calcular cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de estos 20 kilogramos de cobre de 20 a 150 grados Celsius. O sea, yo tengo una masa de cobre, voy a ponerlo por acá. Estos son 20 kilogramos de cobre, esta es la masa, ¿verdad? Y me dicen que la temperatura inicial a la que está es de 20. Entonces, ¿cuánto calor debo yo suministrarle a esta barra, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarla desde los 20 grados Celsius hasta una temperatura final de 150 grados Celsius. Entonces yo aquí, ¿verdad? Quiero calcular cuánto calor necesito para cambiar la temperatura de este cuerpo, ¿verdad? Yo utilizo la ecuación de calor específico. La ecuación de calor específico me permite calcular la energía necesaria para cambiar la temperatura de un cuerpo. Entonces yo voy a calcular cuánta energía tengo que meterle a esta barra para cambiar su temperatura. Ya, entonces va a ser la masa por el calor específico del cobre por el cambio en la temperatura. Sabemos que la masa es de 20 kilogramos. El calor específico del cobre, eso se consigue en tablas, es de 387 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y el cambio en la temperatura es de 130 grados Celsius. Entonces yo reemplazo acá, ¿verdad? Va a ser 20 kilogramos por 387 joules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿verdad? Por 130 grados Celsius, que es el aumento en la temperatura. Entonces, eso, aquí simplifico las unidades, grados Celsius con grados Celsius, kilogramo, y todo me va a quedar en joules, va a quedar en energía. Entonces, el calor necesario para provocar ese cambio, ¿verdad? ¿Va a ser de cuánto? Y me da 1.006200 joules, ¿verdad? O sea que hay que meterle aproximadamente 1.000.000 de joules, ya 1 megajoules de energía. Ya, o sea, para yo cambiar todos estos 20 kilogramos, ¿verdad? Tengo que meterle esta cantidad de energía o calentarlo, ¿verdad? Con esta cantidad de energía para que la temperatura aumente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, por decir, vamos a suponer que es el mismo ejercicio, solo que ahora la barra, o mejor dicho, el cobre ya no va a estar inicialmente, o sea, vamos a intercambiar. O sea, ahora el cobre no va a estar a 20, sino que va a estar a 150 y lo vamos a bajar a 20. Entonces, aquí lo que debemos decir es calcular cuánto calor se requiere extraer de esta masa para disminuir su temperatura desde 150 a 20 grados Celsius. En el ejemplo de acá arriba, estamos calculando cuánto calor se requiere para que esa barra aumente desde los 20 a los 150. Aquí vamos a calcular cuánto calor se debe extraer o cuánto calor debe perder esa barra. ¿Para qué? Para que la temperatura disminuya de 150 a 20. Entonces vamos a tener más o menos el mismo esquema, ¿verdad? Vamos a copiarlo por acá. Pero
Es la misma masa, ¿verdad? Todo es lo mismo, solo que ahora ya la temperatura no va a aumentar, sino que va a disminuir. Y aquí va a ser 150 grados Celsius y aquí 20 grados Celsius. Entonces, utilizamos la ecuación, ¿verdad? Va a ser la masa por el calor específico del cobre por el cambio en la temperatura. Entonces, la masa va a ser de 20 kilogramos. El calor específico del cobre, ya lo tenemos, 387 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y el cambio en la temperatura. Ahora, fíjense, yo estoy pasando desde una temperatura mayor a una temperatura menor. Disminuye la temperatura. O sea que si yo hago temperatura final menos inicial, me va a dar 20 menos 150. O sea que el cambio en la temperatura va a ser negativo. 130 grados Celsius. Si yo hago delta de T igual a T final menos T inicial, va a ser 20 grados Celsius menos 150 grados Celsius. Esto me da menos 130 grados Celsius. ¿Ya? Recuerden que el cuerpo se está enfriando. Cuando el cuerpo se enfríe, el delta de T da negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos eso por ese lado. Nosotros reemplazamos, ¿verdad? Y si se fijan, o sea, es lo mismo que el ejercicio que hicimos ahorita. El único cambio es que es el cambio en la temperatura, ¿ya? Que ahora es de menos 130 grados Celsius. O sea, que el calor, si se dan cuenta, o sea, me va a dar la misma magnitud, ¿verdad? Solo que con signo contrario. Ya, o sea, el calor va a ser el mismo, solo que ahora yo debo extraer esa cantidad de calor, ¿ya? Entonces, miren cómo funciona eso. O sea, me dio el mismo dato, ¿verdad? ¿Verdad? Solo que, a ver, cuando yo le meta calor a un cuerpo, ¿verdad? O sea, que aumente su temperatura, el calor siempre me va a dar positivo. Pero cuando yo extraiga calor de un cuerpo, el calor me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque es como si yo le restara energía a ese cuerpo. Ya, yo le estoy restando energía a ese cuerpo, por lo tanto el calor me va a dar negativo. ¿Ya? Cuando calcule el calor necesario para disminuir la temperatura de un cuerpo, el calor me da negativo. Ya, cuando sea para aumentar la temperatura de un cuerpo, el calor me va a dar positivo. ¿Ya? Entonces, el calor va a ser, vamos a anotarlo por acá. El calor va a ser positivo si delta de T es mayor a cero. O sea, se calienta el cuerpo. Y el calor me va a dar negativo si delta de T me da menor a cero, o sea, negativo también. Aquí es positivo y aquí es negativo. Se enfría, vamos a poner. Ya, entonces vamos a tener esta ecuación que me permite calcular esta ecuación. ¿Cuánto calor debo suministrarle a un cuerpo para cambiar su temperatura? ¿Ya? El calor que le debo suministrar a un cuerpo para cambiar la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, bueno, vamos a ver esto ahora. Bueno, ¿qué pasa si de pronto repetimos el ejercicio, solo que ahora ya no es, vamos a suponer, repetimos este mismo ejercicio, solo que ahora ya no es cobre, sino que es, vamos a analizarlo por acá, ya no es cobre, sino que son 20 kilogramos de agua, ¿verdad? Ahora, suponiendo que es agua, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos el agua aquí en una estufa, ¿verdad? Aquí está el agua. Y el agua tiene una temperatura inicial de 20 grados Celsius, ¿ya? Y quiero llevarla hasta los 150 grados Celsius. ¿Cuánto calor debo suministrarle para que la temperatura de estos 20 kilogramos de agua aumente desde 20 hasta 150? Entonces, utilizo la ecuación de calor específico. ¿Ah? Es la masa por el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura. La masa sabemos que es de 20 kilogramos. El cambio en la temperatura sabemos que es de 130, positivo porque aumenta, ¿verdad? Y el calor específico del agua es 4186
joules sobre kilogramo por grado Celsius. Por lo tanto, si calculamos el calor, me va a dar 20 kilogramos por 4186, va a ser joules sobre kilogramo por grado Celsius, por 130 grados Celsius, ¿verdad? Entonces el calor me va a dar, a calcularlo acá, fíjense cuánto me da 10.883.600 joules, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la única? Fíjense que, o sea, el ejercicio, o sea, es prácticamente el mismo, es calcular la energía para llevar de 20 a 150 la masa, ¿verdad? Pero lo que va a cambiar es el material. Si cambia el material, cambia el calor específico del material, ¿ya? Entonces, quédense con esto, entre mayor sea el calor específico, más energía voy a requerir para cambiar la temperatura de ese cuerpo. Ya entre mayor sea el calor específico, más energía requiero para cambiar la temperatura de ese cuerpo. ¿Ya? Fíjense que el calor específico del cobre es 387 y el del agua es 4186. Entonces, para cambiar la energía del agua, ¿verdad? Manteniendo fijos esos intervalos de temperatura, o sea, necesitamos más energía. ¿Ya? Necesitamos más energía. Entonces, les voy a dejar por acá, aunque bueno, ya se los pasé al grupo, pero vamos a dejarlo aquí en el documento. Vamos a ver lo que son, voy a darle por acá, el calor específico, la tabla en el documento para que la vayan viendo. ¿Verdad? Fíjense, miren, el calor específico lo podemos encontrar en calorías sobre gramo por grado Celsius. Esto lo utiliza mucho Javier. Javier utiliza el calor específico en calorías sobre gramo Celsius. O sea, pocas veces lo utiliza así en el sistema internacional, que es este, pero es más o menos la misma lógica, es la misma lógica, sí. Ya, solo que ahora son calorías, pero no hay mucha diferencia ahí. Ya, entonces tenemos eso principalmente. Ya, fíjense, pues sí, el del hierro es 448. Ya, por decir otro que se utiliza bastante. Voy a señalar aquí los que se utilizan bastante. Los que se utilizan bastante es el del cobre, el del hierro, la plata también se utiliza bastante. Vamos a ponerlo por acá. Hierro, plomo también lo utilizan bastante. Aluminio, ¿ya? Latón, el hielo, mejor dicho, lo señalo todo. Mercurio también se utiliza, ¿verdad? Y vapor de agua. Y el agua también, tenganlos presentes así, el hielo y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? A ver, aquí recuerden que esta ecuación es para calcular la energía necesaria para cambiar la temperatura de un cuerpo. Pero a ver, vamos a movernos por acá. ¿Y qué pasa si, por decir, poniendo, vamos a ver, yo tengo una olla, ¿verdad? Esa olla full de agua, ¿verdad? Agua hasta el tope. Ya, H2O. Entonces yo monto esa olla en el fogón, ¿verdad? Y me pierdo, me voy a hacer otra cosa. Ya la dejé ahí, se me olvidó que estaba ahí. Pues sí, tú montaste esa olla, ¿verdad? Y el fogón lo que está haciendo es suministrarle calor, ¿verdad? O sea que él va a tipo, por decir, va a estar inicialmente a 20 grados Celsius y esa temperatura va a ir aumentando de 30, ¿verdad? Va a ir aumentando poco a poco, 50 grados Celsius a medida que se le va suministrando calor al agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el agua, ¿verdad? Llega a 70, luego 80 grados Celsius, 90?
¿Qué pasa cuando esa agua llega a los 100 grados Celsius? ¿Qué pasa cuando el agua llega a los 100 grados Celsius? A ver, díganme ustedes. Ya Ahora es no. Pues, Em- Empieza a evaporarse. Ya. Cuando ese es el conocido punto de fusión del agua. Punto de fusión, no, punto de vaporización del agua. ¿Ya? Entonces, existe otra ecuación, ¿verdad? Que me permite calcular la energía requerida para que una vez el agua llegue a los 100 grados, ¿verdad? Empiece a evaporarse. O sea, la energía necesaria para cambiar de estado el agua o para cambiar de estado a un material. Y para eso se utiliza la ecuación de, vamos a ponerlo por acá, calor latente. ¿Ya? Entonces esa ecuación va a ser la siguiente. El calor latente, vamos a denotarlo así, Q sub L, va a ser más o menos la masa por el calor latente. Este es el coeficiente, o sea, un calor latente. Y este depende del material. ¿Ya? Vamos a tener eso por esa parte. Entonces, esta es la ecuación de calor latente, porque a ver, vamos a ponerlo por acá y por acá está. Ya vamos a tener que, por decir, los sólidos, o sea, los materiales, ¿verdad? Las sustancias tienen diferentes estados, ¿ya? Por decir, el agua pasa si le metes calor al agua, el agua empieza a evaporarse y así, ¿verdad? Podemos pasar de sólido a líquido, por decir, cuando derrite hielo, ¿ya? Y aquí vamos a tener los diferentes cambios de estado, ¿ya? Solidificación cuando pasas de líquido a sólido, fusión cuando pasas de sólido a líquido, así. Sublimación cuando pasas de sólido a gas, ¿verdad? Cristalización cuando pasas de gas a sólido, ¿verdad? Tenemos vaporación, condensación, ¿verdad? Pero bueno, estas no se utilizan por lo general. Estas bueno, las voy a dejar ahí, pero no se utilizan más que nada son estas. Vamos a, estas no se utilizan, vamos a ponerlas así. Pero las que se utilizan son estas, más que otra cosa. Entonces, esta ecuación que tenemos acá de calor latente va a tener, por decirlo así, como dos versiones. Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Ya? Vamos a suponer que, por decir, yo quiero calcular el calor necesario para pasar una sustancia de sólido o de sólido a líquido. ¿Ya? Si yo quiero pasar una sustancia de sólido a líquido, ¿verdad? Por ejemplo, el hielo. Si yo quiero derretir hielo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meterle calor al cuerpo. O sea que el calor va a ser positivo. ¿Ya? El calor va a ser positivo. Y vamos a utilizar la ecuación de la siguiente manera. Va a ser igual. El calor latente va a ser igual más, va a quedar positivo, la masa por el calor latente de fusión, que esto es un coeficiente que se va a encontrar en las tablas. ¿Ya? Calor latente de fusión. Vamos a copiarlo aquí. Calor latente de fusión. Ya vamos a tenerlo ahí. Y por decir, si yo quiero pasar de líquido a sólido, ¿qué tengo que hacer? Por decir, si yo quiero enfriar, o sea, congelar un bloque de agua o algo así, yo lo que tengo que hacer es extraerle calor. Tiene que salir calor de ese cuerpo, por lo tanto, la ecuación me queda menos la masa por el calor latente de fusión. ¿Ya? En este caso. O sea, por decir, yo quiero pasar de sólido a líquido una sustancia, el calor va a ser positivo y la ecuación me queda de esta manera. Si yo quiero pasar de líquido a sólido, tengo que extraer calor, ¿verdad? Y la ecuación me queda de esta manera. Ahora, si voy vamos a poner de líquido a gas, ¿verdad? O a vapor, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero evaporar el agua, le meto calor.
¿verdad? Y me va a quedar que el calor se va a calcular como la masa por el calor latente de vaporización. Este que teníamos era calor latente, el de arriba con la F, calor latente de fusión. Este es de vaporización. ¿Ya? Vamos a tener eso. Y bueno, de gas a líquido, ¿verdad? O sea, condenso el gas, el calor va a ser negativo. Y ahí me va a quedar de esa manera. Ya, o sea, dependiendo de lo que yo esté haciendo, ¿verdad? Pues más o menos las ecuaciones van cambiando ya. Entonces voy a guiarme más que nada es como de esta rúbrica aquí que tengo. Está como guía, ¿verdad? O sea, si voy a pasar de sólido a líquido y así. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿verdad? Yo quiero calcular, vamos a poner calcular el calor necesario para derretir, vamos a poner los 20 kilogramos de hielo, ya para derretir 20 kilogramos de hielo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el hielo, vamos a tener hielo acá, bloque hielo así gigante. Son 20 kilogramos y ese hielo va a estar a 0 grados, ¿ya? A ver, esta ecuación solamente se aplica cuando yo llegue. A ver, vamos a ponerlo por acá. A ver, sabemos que el agua tiene un punto, bueno, me he dicho, muchas sustancias tienen puntos de fusión y de vaporización, ¿está? Por decir, esta es una línea de temperatura. El punto de fusión del agua son los 0 grados Celsius. El punto de vaporización son de 100 grados Celsius. O sea que yo voy a encontrar agua líquida, o sea, el agua va a ser agua líquida, ¿verdad? Entre 0 y 100 grados. Ya, o sea, yo solamente voy a tener agua líquida entre 0 y 100 grados. Y el agua va a ser sólida de 0 para abajo, ¿ya? Y esa misma agua va a ser vapor de 100 para arriba. Ya, o sea, yo nunca voy a encontrar, bueno, eso ya va a depender de más cosas, ¿verdad? Porque eso dice incluso se mete la presión, pero eso no compete en el curso. Pero yo no voy a encontrar agua a 120 grados Celsius o agua a menos 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces, siempre el agua va a ser agua líquida entre 0 y 100, ¿ya? De 100 para arriba el agua es vapor, de 0 para abajo el agua es hielo, o sea, es sólida. Entonces, esta ecuación solamente se aplica cuando, por decirlo así, estoy en el punto de fusión. Ya, o sea, por decir, este hielo está en el punto de fusión. Por lo tanto, cuando el hielo se derrita, ¿verdad? Va a quedar agua a 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo quiero calcular cuánta energía yo requiero para derretir 20 kilogramos de hielo. Entonces, yo aplico la ecuación. ¿Verdad? Entonces estoy pasando de qué? Estoy pasando de sólido a líquido, ¿verdad? Entonces la ecuación me queda más, si se fijan acá, de sólido a líquido es positivo, le meto calor y me queda masa, ¿verdad? Más la masa por el calor latente de fusión, ¿verdad? Entonces son 20 kilogramos, ¿verdad? Y para el agua, a ver, vamos a colocarlo por acá. Para el agua, el calor latente de fusión es 3,33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y el calor latente de vaporización es 2,26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Ya tenemos eso por ese lado. Entonces aquí multiplicamos los 10 por 3,33 por 10 a la 5, que es el de fusión, joules sobre kilogramo, y calculamos el calor necesario que se necesita para derretir todo este hielo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Eso me daría
Me daría 7.326 por 10 a la 6 joules. O sea, 7 millones de joules para yo poder derretir 20 kilogramos de hielo. ¿Ya? Eso es la energía que yo necesito para derretir el hielo. Ahora imagínense que yo no quiero derretir todo el hielo, sino que quiero derretir nada más la mitad, o sea, 10 kilogramos. Entonces, yo derrito 10 kilogramos, ¿verdad? Va a ser la masa entre 2. Longitud final, que longitud, el calor específico, calor latente de fusión van a ser 10 kilogramos por 3.333 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo, ¿verdad? Eso me va a dar, pues, la mitad, me va a dar 3.33 por 10 a la 6 joules, ¿verdad? Vamos a tener eso. Entonces, fíjense qué pasa. Cuando yo aplico este calor que yo calculé acá, ese 7.3, ¿verdad? Es el calor necesario para derretir los 20 kilogramos. Pero si yo quiero derretir nada más la mitad, ¿verdad? Lo utilizo de esta manera, ¿verdad? O sea, van a ser 10 kilogramos, o sea, la masa que yo quiero derretir por el calor latente de fusión, que eso es constante. Ya, por lo menos para el agua es constante y siempre se utiliza de esta manera. ¿Ya? Entonces, bueno, por decir, si yo aplico este calor que yo calculé sobre el hielo, ¿verdad? O sea, yo lo caliento y le aplico esa cantidad de calor, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, por decir, la mitad del hielo, o sea, sólido, ¿verdad? Y me va a quedar el resto en agua, ¿ya? Y todo va a estar a 0 grados Celsius, o sea, tanto el hielo como el agua va a estar a 0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta ecuación solamente calcula el calor necesario para cambiar de estado del cuerpo, ¿ya? Esta ecuación no me cambia, por decirlo así, al aplicar este calor, ese calor no me cambia la temperatura del cuerpo, solamente cambia el estado del cuerpo, ¿ya? O sea que esta ecuación que tenemos acá, vamos a copiarla por acá, vamos a copiarla aquí. Esta ecuación de calor latente, que es más o menos la masa por el calor latente de vaporización o puede ser de fusión. Es solamente para cambios de estado. ¿Ya? Y esta ecuación, la de calor específico, que es masa por C por delta de T, es solamente para cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, yo utilizo esta ecuación cuando requiere calcular la cantidad de energía para cambiar de estado un cuerpo. Y utilizo esta ecuación para calcular la cantidad de energía para cambiar de temperatura un cuerpo. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a tomar la siguiente consideración. O sea, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿verdad? Quiero calcular, o bueno, déjenme ver si lo tengo por acá. Vamos a calcular cuánto calor se requiere. Dice por acá. Bueno, es que esto está en. No, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo por acá. Escribirlo. Entonces, vamos a calcular ahora. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuánto calor se requiere para convertir, vamos a poner 10 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius en vapor de agua a, vamos a poner, 150 grados Celsius? O sea que yo voy a tener la siguiente situación, ¿verdad? O sea, yo voy a tener mi
mi bloque de hielo acá. Voy a tener 10 kilogramos de hielo. Ah, bueno, no vamos a poner 0 grados Celsius, sino que vamos a poner menos 10 grados Celsius. El bloque de hielo va a estar a menos 10 grados Celsius, ¿verdad? Y quiero calcular cuánta la energía total que yo requiero, ¿verdad? Para que la temperatura final del bloque sea de 150 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, obviamente, o sea, si el bloque va a pasar de hielo a vapor, o sea, él va a tener cambios de estado, ¿verdad? O sea, yo voy a tener que calcular la energía necesaria para cambiar de estado, para cambiar de temperatura. O sea, en pocas palabras, tengo que utilizar esas dos ecuaciones, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo se van complementando. Entonces, vamos a ver cómo se afrontan esta clase de problemas, ¿verdad? Esto es un problema tipo parcial. Ya de una vez vamos metiéndole a eso, problema tipo parcial. Entonces vamos a tener que esta es una línea de temperatura. Y aquí vamos a tener los puntos de fusión, los 100 grados y los 0 grados Celsius, ¿verdad? El bloque de hielo inicialmente está a menos 10 grados Celsius, o sea, por acá, ¿verdad? Más abajito del cero. Y mi punto final va a estar acá, 150 grados Celsius. O sea, yo quiero llegar a este punto que está acá. Ese es mi meta, ¿ya? Por decirlo así. Esa es mi meta. Entonces, el hielo tiene que, el hielo está acá, ¿verdad? Bueno, aquí está el hielo. Entonces, el hielo tiene que pasar desde esta temperatura a esta otra temperatura, ¿verdad? Entonces, yo tengo que calcular, o sea, yo tengo que tener en cuenta que el hielo en estos puntos, ¿verdad? O esa masa va a tener unos cambios de estado en estos puntos, ¿ya? En estos dos puntos, ¿verdad? Pero para llegar a esos puntos, ¿verdad? Recuerden que yo solamente puedo, o sea, si en estos puntos van a haber cambios de estado, en esos puntos yo tengo que aplicar la ecuación de calor latente, ¿verdad? Entonces, recuerden que para aplicar esa ecuación yo necesito que el hielo esté a 0 grados, o sea, que esté en el punto de fusión o que esté en los puntos de vaporización para poder aplicar esas ecuaciones. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que cambiar, por decirlo así, la temperatura del hielo, o sea, tengo que llevarlo desde los menos 10 hasta los 0 grados, ¿verdad? Primero, para después descongelar el hielo. O sea, yo tengo que disminuir, que digo, aumentar la temperatura del hielo, ¿verdad? De ese cuerpo, para luego cambiarlo de estado, o sea, empezar a descongelarlo. O sea que, por decir, para llevarlo de esta temperatura de menos 10 a cero, yo aplico un calor. Ya vamos a poner Q1, ¿verdad? O sea, yo con ese calor 1, yo lo que hago es que aumento su temperatura de menos 10 a 0 grados Celsius. Y ese Q1 viene siendo ¿qué? Es el calor necesario para cambiar su temperatura. Recuerden que la ecuación que me sirve para cambios de temperatura es la ecuación de calor específico. O sea que el calor 1 es calor específico y se calcula como la masa, ¿verdad? Por el calor específico de la sustancia. Yo tengo hielo, ¿ya? En este caso coloco el calor específico del hielo por el cambio en la temperatura, que va a ser T final menos T inicial, ¿verdad? Entonces T final son 0 grados Celsius menos T inicial, que T inicial es menos 10 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, esto aquí me queda positivo, o sea, me va a quedar la masa por el calor específico del hielo por 10 grados Celsius, ¿ya? El cero se puede quitar y así. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, aquí me queda 10 kilogramos por 2090 joules sobre kilogramos por grado Celsius por 10.
Y eso nos va a dar un calor de, a ver si agregamos 2 ceros acá. Esto vendría siendo, estoy mal, 20.000. Sí, bueno, 209.000 joules. ¿Ya? Esta vendría siendo la cantidad de energía necesaria. ¿Para qué? Para elevar la temperatura desde -10 a 0 grados Celsius. ¿Ya? O sea, imagínense que vamos como en un proceso. Ya, o sea, yo le apliqué el calor 1 y cuando le aplico el calor 1, el hielo llega a este punto. Y aquí tengo es hielo, ¿verdad? A 0 grados Celsius. Vamos a tener eso principalmente. Y luego en este punto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? O sea, como tengo hielo a 0 grados Celsius, recuerden que mi meta son los 150 grados Celsius. En este punto el hielo tiene que transicionar, o sea, tiene que cambiar de estado, ¿verdad? Del estado de sólido a un estado líquido. ¿Por qué? Porque lo que va a quedar, o sea, tiene que derretirse primero para luego seguir avanzando. Ya recuerden que entre 0 y 100 solamente hay agua líquida. ¿Ya? Entonces, en este punto, ¿qué aplico? Calor latente, ¿verdad? Que es el calor necesario para cambiar de estado un cuerpo. Entonces, ese Q2, ese calor 2, ¿va a ser qué? Va a ser positivo. ¿Por qué? Porque voy de sólido a líquido. Y va a ser, como es de sólido a líquido, es masa por calor latente de fusión. Entonces, es la misma masa, ¿verdad? Entonces, son los 10 kilogramos por 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo, ya que ese es el calor latente de fusión. Y ahorita, es más, ya yo se los compartí, la tabla con los calores latentes y todo eso. Entonces, eh, acá tenemos que el calor total va a ser de 3.33 por 10 a la 6 joules, ¿ya? Ese es el calor necesario para derretir el hielo estando a 0 grados Celsius. ¿Verdad? Vamos a poner aquí 10 kilogramos. ¿Verdad? Entonces recapitulemos. Mi meta es llevar el hielo de -10 a 150. Debo aumentar la temperatura del hielo para llevarlo a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y el calor necesario para aumentar la temperatura lo calculo utilizando calor específico. ¿Ya? Y me da esta cantidad que tengo acá. Luego, en este punto tengo el hielo. Imagínense que, o sea, todo esto es un proceso, ¿ya? En este punto tengo el hielo a 0 grados Celsius. Entonces yo aplico sobre el hielo calor latente. O sea, la ecuación de calor latente, que es el calor necesario para derretir todo ese hielo. Y en este punto, ¿qué me va a quedar? A ver, si el hielo está a 0 grados, ¿verdad? Cuando yo aplico calor latente, me va a quedar agua líquida a 0 grados Celsius. O sea, el calor latente solamente es la energía necesaria para poder descongelar el hielo. Ya, o sea, él solamente llega para descongelar, él no cambia la temperatura ni nada. O sea, él solamente descongela. ¿Ya? Entonces, en este punto que me queda, al aplicar Q1 y Q2, me queda agua a 0 grados Celsius. ¿Ya? En ese punto lo que tengo es agua a 0 grados Celsius. Entonces vamos a hacer por acá el diagrama. O sea, esto es agua, H2O, a 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces tengo que seguir avanzando, ¿verdad? Recuerden que tengo que llevarlo a 150 grados Celsius. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este punto? Yo voy a llevarlo desde los 0 grados hasta los 100 grados, que es el otro punto de fusión. ¿Ya? Recuerden que el agua es agua entre 0 y 100 grados. Entonces, yo lo llevo desde los 0 hasta los 100 grados Celsius. Y este va a ser un tercer calor, que es calor 3. Ya, este es el calor necesario para llevar el agua a 0 grados de 0 a 100. ¿Ya? De 0 a 100 es el calor necesario para llevarla de 0 a 100. Entonces, esa agua la vamos a pasar a agua, ¿verdad? A 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ese Q3 es el calor necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo. Ese es calor específico. Es masa por calor específico, como en este caso tenemos agua, colocamos calor específico del agua. Por el cambio en la temperatura, que va a ser temperatura final, 100 grados Celsius, T final,
menos la temperatura inicial, que son los 0 grados Celsius. Entonces aquí todo esto me queda en 0 y me va a quedar que la masa es calor específico por 100, y así. ¿Ya? Entonces, si aquí reemplazamos, la masa son 10 kilogramos, calor específico del agua 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿verdad? Por 100 grados Celsius. Entonces, el calor Q3 se calcula, ¿verdad? Y nos da un valor de, va a ser 4186,000. O sea, que es de 4.186.000 joules. Ese es el calor necesario para llevar 10 kilos, esos 10 kilogramos de agua que están a 0 grados, a agua a 100 grados Celsius. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá para tener espacio. Ahora, vuelve y pasa lo mismo que con el hielo. O sea, para yo llevarlo, o sea, recuerden que yo tengo que avanzar. Voy desde -10 hasta 150. Para yo seguir avanzando, recuerden que el agua, a partir de los 100 grados Celsius en adelante, empieza a evaporarse. ¿Ya? Entonces, en este punto, yo aplico calor, un calor 4, ¿verdad? Que va a ser el calor necesario para que esa agua a 100 grados se evapore. ¿Ya? Esa agua a 100 grados se evapore, que va a ser Q4. Entonces, como voy de gas, ¿de qué digo? No, al revés, voy de líquido a gas, ¿verdad? A vapor de agua, va a ser más la masa por el calor latente de vaporización. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la masa, que son 10 kilogramos. El calor latente de vaporización del agua es 2.26 por 10 a la 6. Recuerden que eso lo voy a compartir. Esos son datos que son constantes y siempre para el agua se va a utilizar este. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar 22.6 por 10 a la 6 joules. ¿Ya? O sea, 22.6 millones de joules tengo que suministrarle al agua para que el agua se evapore completamente. ¿Ya? Y bueno, una vez en este punto, yo acá tenía mi agua, ¿verdad? A 100 grados Celsius, ¿verdad? Y cuando evapore esa agua aplicando Q4, me va a quedar vapor de agua. ¿Vapor de agua a qué temperatura? A 100 grados Celsius. Ya yo tengo que llevar ese vapor de agua a mi meta, que son los 150. O sea, aquí voy a tener vapor de agua a 150 grados Celsius. Entonces, ya yo calculé. ah, ta. Ya yo calculé el calor necesario, ¿verdad? Para evaporar toda esa agua. Ahora, ese vapor que está a 100 grados Celsius, tengo que llevarlo de 100 grados Celsius a 150. O sea, que tengo que suministrarle más calor. En este caso va a ser un calor 5. Voy a ponerle Q5 para que pase de 100 a 150. Entonces, ese Q5 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, como es un cambio de estado, ¿verdad? Que digo, un cambio de temperatura, es la masa por el calor específico del vapor, por el cambio en la temperatura, que es temperatura final, que es 150 grados Celsius, menos la inicial, a la que está el vapor de agua. Entonces son 10 por, esto viene siendo, el calor específico del vapor es 2010 joules sobre kilogramo por grado Celsius. ¿Ya? Y aquí es 150 grados Celsius menos 100, eso me va a dar 50 grados Celsius. Entonces, hacemos esa breve multiplicación. Y a mí me da aproximadamente joules. Ya me da 1 millón de joules. ¿Ya?
Y, o sea, en este punto, ¿verdad? Al aplicar Q5 ya nosotros llevamos el vapor, ¿verdad? De 100 a 150. O sea que prácticamente aquí ya cumplimos el ejercicio. O sea, bueno, todavía no lo hemos completado del todo, ¿verdad? Pero aquí ya más o menos tenemos lo que realizamos, ¿verdad? O sea, tenemos que el hielo está a -10. Al aplicar Q1, pasamos ese hielo de -10 a 0, ¿verdad? Estando en 0, yo derrito ese hielo aplicando Q2 con calor latente, ¿verdad? Luego, de 0 a 100, tengo que aplicar calor específico para cambiar la temperatura de esa agua, de ese hielo que se derritió, ¿verdad? Recuerden que cuando yo aplico calor latente Q2, la temperatura de esa agua o de ese hielo, si el hielo está a 0 grados y aplico calor latente, el agua que me quede, o sea, el hielo derretido, va a ser de 0 grados Celsius. Ya, o sea, no me cambia la temperatura. Entonces, la paso de 0 a 100. Estando a 100, evaporo esa agua con Q4 y estando en este punto, ¿verdad? Esa agua evaporada que estaba a 100 grados pasa a ser vapor a 100 grados Celsius, ¿ya? Y luego calcula el calor necesario para llevarlo de 100 a 150, ¿ya? Entonces, si me piden el calor total requerido va a ser la suma de todos esos calores, o sea, va a ser Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. O sea, va a ser la suma de todos esos calores, ¿verdad? Y eso me va a dar el calor total requerido para completar esto, ¿ya? Bueno, por cuestiones de tiempo creo que ya no me alcanza a hacer. Quería hacer algo más que era una gráfica, ya que eso lo hacen algunos profesores, ¿verdad? Incluso colocan ejercicios con eso, pero ya quedará para después, ¿ya? Es más, vamos a dejárselo como tarea, si es que lo quieren hacer. Van a graficar calor, o sea, creo que es así, calor en joules, y en este eje van a graficar temperatura en grados Celsius, ¿ya? O sea, este ejercicio van a tratar de graficarlo de esa manera, o sea, el calor que le voy metiendo y la temperatura cómo va cambiando, ¿ya? Pero bueno, yo les comparto este documento y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud me pueden ir preguntando, ¿ya? Si tuvieron alguna duda me pueden escribir y así, ¿ya? Pero bueno, dejemos esto por hoy así. ¿Ya?